La Guerra de Malvinas tuvo una gran importancia histórica debido a su impacto en la sociedad argentina y las secuelas que dejó en los excombatientes. Tras el conflicto, muchos excombatientes experimentaron dificultades emocionales, físicas y sociales. Algunos sufrieron trastornos de estrés postraumático y debieron enfrentar la falta de apoyo y reconocimiento. La historia de los excombatientes de Malvinas es fundamental para comprender el impacto duradero de la guerra en la vida de quienes participaron en ella. Así que por eso decidimos que era importante conocer la otra parte de la historia que no nos cuentan los libros de historia, y qué mejor manera que hablando con las personas que lo vivieron en carne propia. Es por esto que decidimos ir al Centro de Excombatientes de Malvinas, para poder indagar un poco más en eso que no sabíamos. La primera pregunta es, ¿cuál es tu nombre? Raúl Alberto Echenique. ¿Qué edad tenés ahora? Ahora tengo 60 años. ¿En qué edad te enlistaste? A los 18 años. En el Regimiento 3 Mecanizado del Regimiento de la Tablada. ¿En qué sector estuviste? ¿En qué sector estuviste? Del cuartel estuve en compañía de servicio. Yo me llamo Jorge Fernández Saucedo, veterano de guerra, pertenecía a la aviación naval, en la primera escuadrilla aeronaval de helicóptero, que está con base en la base aeronaval Comandante Pora en Bahía Blanca. Omar Morales, pertenecía al Regimiento de Infantería 1 Patrillo. Mi nombre es Ángel Vega y pertenecía a un grupo de artillería de defensa aérea 601 de Mar del Plata. Mi nombre es Héctor Sosa, soy oficial mayor retirado de la Fuerza Aérea y durante la Guerra de Malvinas era tripulante del avión Hércules. ¿Tuvieron comunicación con su familia estando allá? No, una vez que me incorporé, por 2 meses nadie sabía nada de mí. No conocíamos nada. Una carta, tardaba más o menos 15 días en llegar. Después del bloqueo ya se cortó la comunicación, ya no supe más nada. Ellos no sabían nada de mí, por supuesto. Que lo más importante era, en ese caso, para los familiares, como estábamos nosotros en la isla. En el caso mío, yo no tuve comunicación hasta el 28 de julio. En mi caso vine el último jueves de abril, nos trajeron, y el domingo a la mañana volví de nuevo a Comodoro Rivadavia a relevar a la otra tripulación de Hércules, y de ahí ya no volví más hasta que terminó la guerra. Bueno, la comunicación mía también era, como contaba mi compañero, también por medio de cartas, así también esporádicamente llegaban cartas a la isla, como de la isla también llegaban a cartas que enviábamos nosotros a nuestra familia. El momento en el que volvieron, ¿cómo lo hicieron? En el momento por avión. Muy largo el viaje. Fue largo, triste porque perdí muchos compañeros en combate. Cuando volvimos, creo que la mayoría pasó esto, cuando bajamos del barco en Puerto Madryn, que yo bajé en Puerto Madryn, de ahí empezó la desmalvinización, cuando nos empezaron a ocultar. Nos llevaban en camiones o en los micros, nos ocultaban. Llegamos al aeropuerto, no teníamos comunicación con nadie, nos subimos al avión, llegamos a Palomar lo mismo, camiones y los micros tapados en las ventanas con diario, y nos metieron a Campo de Mayo. Ahí no podíamos tener comunicación con ningún familiar, que los familiares se habían juntado todos en la 202, ahí donde hace la S, habían roto el alambrado para entrar los soldados. Bueno, estaba prohibido, no podíamos hablar con nadie. Bueno, ahí nos hicieron bañar y comimos, me hicieron un test psicológico. ¿Cómo fue tu reencuentro con la familia? Hermoso. ¿Cómo te sentiste? Muy lindo porque hacía rato que yo no podía ver a las familias mías, mi papá y mamá y todo, así cuando nos encontramos fue muy lindo el reencuentro. ¿Cómo fue tu reintegro a la sociedad después de haber terminado? Y costoso, me costó un poco pero me reintegré bien. Salimos de ahí con otra mentalidad, estábamos muy metidos en lo que era la guerra, pero después se fue disolviendo todo. Yo nunca negué ser veterano de guerra, yo creo que los muchachos tampoco. El destrato que tuvimos fue muy grande, por eso hubo tantos suicidios en Argentina. Murieron más en el continente de lo que murieron en la guerra. ¿Cómo los trató el Estado? ¿Les dio alguna oportunidad de trabajo? En mi caso no, terminé el servicio militar y bueno, me dijeron gracias y ya está. Pues sí, los años que luchamos sí se consiguió
las pensiones que hay. Eso lo lograron después. Claro, Lograron viene la el gobierno pensión. de Menem y nos da la primera pensión de 35 pesos. Y así seguimos. Después viene Néstor Kirchner y nos da 3 pensiones en una. Conseguimos la pensión de la provincia de Buenos Aires. Todo esto lo lograron los soldados. Después pasó a los oficiales. El tema. Y está muy complicado el tema. Claro, la parte también para psicológica. muchos Pero hay una veteranos. cosa que hay que tener en cuenta, ¿viste? Preparado en la República Argentina para tratar al soldado. No había esa especialidad médica para tratar. Recién ahora, los últimos 10 años, que mandaron médicos a ver centros veteranos americanos, de Europa y todo. Pero en esa época, el médico, por más buena voluntad que tenía, ¿qué te podía decir? Decía, ¿y qué pasa? Y caía el cañón, y caía la bomba, y mataba a todos mis compañeros, y los pedazos me pegaban en la cara. El médico salía espantado y se iba corriendo, no sabía qué decirte. Entonces, ese fue el gran problema que hubo. No teníamos personal médico capacitado para trabajarnos la cabeza. El cuerpo te lo curamos, pero esto... Claro. Yo, por ejemplo, siempre me hago una pregunta y la hice a mi sacerdote. Yo fui ministro extraordinario de Eucaristía hasta hace 2 años. Yo nunca vi un inglés, jamás. Pero siempre me pregunto, ¿a cuánto ingleses maté? Así, pero está loco. No, porque yo volaba a los caseques, daba combustible a los aviones, y esos aviones iban y hundían un barco, en el que morían 100 ingleses. ¿Cuántos de esos 100 era culpa mía? O yo tenía parte. Esos son los fantasmas. No lo sé, que no es cierto, no lo sé. Y esos son los fantasmas que llevaron a que murieron más soldados después de la guerra, que se suicidaron por ese tipo de fantasmas. Yo hablé con un veterano de guerra alemán, fue piloto de la Luftwaffe, y me dice, la única vez que yo escuché al hombre hablar de la guerra. Dice, porque vos me vas a entender. Y yo, quedé como tildado diciendo, ¿de qué me va a hablar este hombre? Me dice, te voy a decir algo que no te va a gustar. Esto fue en el año 82, estamos hablando de septiembre del 82. Me dice, muchos amigos tuyos que vos conocés se van a matar. ¿De qué estás hablando? Me dice, la guerra de ustedes duró muy poco, no se acostumbraron. Yo estuve 6 años en guerra, me acostumbré. Entonces, la psicosis postraumática viene por eso yo lo dije, cuando estamos ahí adentro, nosotros no nos acordamos de Malvinas, la revivimos. Y este centro, al hablar nosotros el mismo idioma, casi como que somos psicólogos, cada uno de nosotros hacia el otro. Bueno, al comienzo, te olvidé que al ser un país que no tiene veteranos de guerra, nosotros somos como una raza nueva en la sociedad. Y sí, nos miraban con cara de decir, bueno, no sé cómo hablarle a este hombre, estuvo en una guerra. Y sí, no nos entendían. No nos entendían callarte o alejarte o no comunicarte. En la familia pasó, imagínate en la sociedad. Si yo te dije a los 3 meses me echaron de casa, es decir que el pie no estaba en el planeta. Y teniendo un terreno con una casa acá en San Atilio, me fui a vivir abajo un tanque de agua en Madero, en una estación de servicio. El único que me visitaba era mi hermano gemelo, pero era el momento que se vivía. Vos tratando de meterte en la sociedad. Es más, yo teniendo título, haciendo mecánica automóviles, a veces no me lo tenían porque era un veterano de guerra. ¿Entendés? Imagínate que no tiene estudios, que tiene que ir a trabajar sí o sí. De albañil, de una fábrica, donde se enteraron que era veterano de guerra, lo echaban. Y no había un motivo que faltó, o le faltó respeto a alguien, no. ¿Cuál es tu reflexión pasando tantos años? Mi reflexión fue, dentro de todo, me gustó el preparamiento que tuvimos, porque ahí aprendí a valorar un montón de cosas, lo bueno, lo malo. Bueno, si tendría que volver de vuelta a la milicia, a defender la patria, lo hago de vuelta. Sí. Bueno, yo siento como reflexión mía, mí haber defendido el país es el honor más grande que puede tener cualquier ciudadano. Defender el país. No importa el contexto, defender el país. También entrevistamos a Mónica Ramos del Departamento de Derechos Humanos del municipio de José de Paz y visitamos los sitios de memoria que acá se encuentran.
Las mismas tienen un rol principal en la enseñanza a las personas sobre los eventos históricos acerca de cómo se forma la memoria colectiva del pueblo. Como conclusión, entendimos que el hecho de intentar recuperar las Islas Malvinas fue un honor para los veteranos, pero al volver al territorio argentino, su vida y su reintegro a la sociedad no fue como antes. Muchos de sus derechos fueron afectados, como la mirada de la sociedad al sentir lástima y rechazarlos. Muchos derechos fueron vulnerados, derechos como el derecho a la libertad de expresión, derecho al trabajo y derecho a la integridad. Fueron algunos de los derechos más afectados en su regreso. Y les presento el plato, el tenedor y el jarro que hoy todavía está en mi poder. Va a ser unos cuantos años hasta que yo desaparezca. Hasta luego.